Sobre Dios y la religión. Iván Michel. Iván Michael Ya. y con Nelson Toribio. La primera es Dios, religión, cristianismo. Una mitología madrileña. Práctica, que buscamos a Dios porque no tenemos respuesta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mira, yo creo que a este plano no le pertenece del todo ubicar como a Dios en un propósito en sí, porque creo que la palabra Dios y en su definición es como una descripción de su propósito, el cual como lo que Él decidió hacer, lo que estimula en Él como la existencia. Dios es, creó el cielo, la tierra. Entonces, tú me dices con eso que nosotros y los mismos creyentes desconocen el propósito de Dios. Es que conocerlo o no conocerlo no va a cambiar la realidad de lo que Él es y lo que ha hecho. Por ejemplo, mira, si yo te dijera, no conozco del todo el propósito de Dios, pero estamos aquí. Sí. Se supone que desde algún plano Él nos observa, ¿me entiendes? En algún plano Él interviene, Él hace. Entonces, Perdón que te interrumpa, sí. ¿y no existe la posibilidad de que sea un Dios inconsciente? bueno, creo que a lo que nosotros le llamamos conciencia se adapta más a nosotros. Te explico. Nosotros somos racionales Sí. y tenemos conciencia. Sabemos dentro del balance del bien y el mal qué es consciente y qué es consciente y qué no lo es. Pero ahora bien, a juzgar nosotros sin conocer futuros infinitos como Dios, ¿verdad? Sí. Conocer historias infinitas como Dios. Decir que Dios sea inconsciente en un plano de la periferia menor de la existencia. Estamos en el borde. Somos un puntico, ¿verdad?, de arena en un cúmulo de galaxias. Entonces, creo que existen diversas realidades alternas donde la perspectiva se puede mover. Este es el caso de que por qué hay tanta gente pasando hambre, por qué la gente se muere. Por ejemplo, de seguro que vemos la muerte como lo peor del mundo. Para que la gente pueda entenderlo un poquito más fácil, lo que él dice es básicamente que somos como los peces, que sabemos lo que está dentro del agua, pero no conocemos lo que está fuera del agua. En cierta parte. Y si me permite seguir abordando. ¿Qué sucede? Por ejemplo, algo que trae muchos ateos. De hecho, yo he comenzado unos escritos y tengo religión madre de los ateos. Madre De los ateos. Creo que ha sido la causa de las dudas que hay y el inicio de muchos ateos. ¿Por qué? Por falta de respuesta clave, Sí. por duda. Está el caso que posiblemente viene. ¿No cree que Dios alguna vez es inconsciente, es injusto? ¿Por qué la gente muere? Vamos a poner un ejemplo. Antes Sí, de que tú me sí. expliques, vamos a escuchar Sí, para ok. ti, ¿quién es Dios? No, perdón, la pregunta. Inconsciente, no consciente, si es malo, si es bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Imagínate, desde mi postura, darte el propósito de Dios, obviamente si yo no creo en Dios tal cual, decirte un propósito, pero el propósito quizás de la inversión. O por ejemplo, por lo menos tú podrías decirme cuál es el propósito de los seres humanos en la Tierra, por ejemplo, o en el mundo. No, yo te lo puedo dar, o sea, el propósito de la invención de Dios, o sea, ¿por qué fue inventado? Yo difiero totalmente de esto, pero El claro. propósito de la creación de Dios. Bueno, el propósito de la creación de Dios, esto es lo que te iba a decir. Yo difiero de que dicen como que la religión trae esa retención, como a que el pueblo sea violento, como que mucha gente, yo podré no creer en Dios, pero si hay mucha gente que cree en Dios, ese sitio determinado es tranquilo porque la gente está... Eso, históricamente, viendo los países que son ateos, los países, eso no es real, o sea, los países donde menos la gente cree en Dios son países más desarrollados, con más civilización, con más, porque es que tienden a adjudicarnos a nosotros los ateos, ser uno desalmado, que Sí. podemos hacer daño. Y Mira, yo- por ejemplo, yo tengo muchos amigos que concuerdan conmigo en mi forma de pensar, y no es ser, no habla de mí, no habla de otro. Yo conozco muchos ateos Mira, que son más humanos
que muchísimos cristianos que yo Yo conozco. pienso que Todo. las personas ateas, la mayoría tienen un buen corazón, porque por ejemplo, ellos piensan, muchos, que Dios no existe por la maldad que ven. Al ellos ver esa maldad, quizás dicen, wow, pero si Dios existe, ¿por qué no ayuda a esa gente? Entonces a ellos les duele el otro. Son personas que, ¿sabes? Tienen una buena... Una buena causa para dudar. Es Exacto. que lo de ser Aparentemente. bueno o ser malo, desde mi punto de vista, no tiene que ver si tú eres ateo o eres cristiano. O sea, eso está dentro de la gente. La gente por naturaleza somos malos. Pero Ahora sí puedo explicar lo que tú estabas explicando. Sí. Quiero como abordar un poquito sobre los países que más creen en Dios. Suelen ser, ¿verdad? Países donde la cosa a veces le va hasta peor. Pero mira qué sucede. Los países pobres son más ateístas. Sí, sí, pero son más ignorantes. Sí, también. Creo que no podemos quitar la balanza de la gran ignorancia que hay, porque pongamos el caso de África. El teísmo va de... Ellos no te, son estoy cristianos. te estoy interrumpiendo, pero el teísmo va de la mano con la ignorancia. No. a mi entender, sí. Lo mal Definitivamente. que le va a un país, sí. Porque en el caso de África, esa gente no hace coro con Dios. Esa gente Ellos no. tienen sus propios dioses. Exactamente. Entonces, no podemos generalizarlo. Sí se alía en que los países ignorantes, mientras más ignorancia hay, peor le va el país. Mira el caso, vamos a poner un caso, Haití, República Dominicana. Estamos en la misma isla. Su desarrollo no se basó en el Dios, no de todo en el Dios que ellos decidieron creer, Sí. sino en el manejo que la gente tiene. El índice académico de aquí, aunque allá la educación es más fuerte, pero aquí hay más estudiantes. Se supone que este país estará en un pico de desarrollo y de crecimiento más grande que en Haití. Ese no es el tema, pero desde su ignorancia ellos quizá se lo pueden adjudicar a Dios. Vamos a abordar ese punto. Es una realidad, porque no somos ignorantes. Es una realidad. Mientras la persona menos conocimiento tiene, acude a Dios. Eso Sí. es una realidad. Eso no Pero se puede- también pero culpa no. a Dios. Claro, porque su creencia está basada en él. Exacto. Entonces, si tú trabajas en esa empresa y te va mal económicamente, obviamente dices, caramba, habrá que cambiar de empresa. Porque tú vas a relacionar tu problema y tus soluciones según tu entorno. Yo no puedo decir que a mí me va mal porque en Estados Unidos aquello. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Haití, ellos no son tan teístas del todo, pero hay muchos cristianos. Se dicen que hay tanta cantidad de cristianos aquí como allá. En el caso de África es un caso similar, pero yo creo que dentro de la balanza no se puede decir tanto que porque son creyentes de Dios y que le vamos. No, yo soy un creyente que yo estoy bien, nítido. No, por ejemplo, yo no me baso en que les vaya mal porque sean creyentes. Lo que te digo es que mucha gente, como tú dices, que son ignorantes, culpan a Dios de sus males. Sí, eso es real. Eso es real. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y también que muchos países que son no creyentes, muchos países que son pobres, son más creyentes, porque buscan algo en que refugiarse, buscan tener fe en algo. Sí, y pueden que lo hagan de la manera incorrecta, porque tú puedes creer en Dios e ir a la universidad Sí. y que tu economía no depende de estar de rodillas. Entonces, yo voy a poner el ejemplo de mi caso, yo creo en Dios, yo crecí en una familia cristiana. No te estoy diciendo que actualmente yo soy el joven que está en una batería tocando, yo conozco mi fe, tengo mi convicción clara, voy a mi iglesia. Ahora mismo salí de aquí, voy para la iglesia los domingos, normal, ¿me entiendes? Pero, y estoy muy agradecido con Dios. En parte, toda mi vida gira, ¿me entiendes? En torno a Dios. Porque yo creo en Él, esa es mi fe, mi creencia. Pero Dios no se va a despertar por mí para ir a la universidad. No. El tema que está hablando aquí, Él no me lo transfirió. Yo tengo que leer. Entonces eso es lo que pasa. Cuando tú pones demasiada tu confianza en Dios y tú te olvidas que tú eres un ser humano que tiene que estudiar, que hay ciencias naturales, que hay ciencias sociales, que hay filosofía, que hay astronomía, que hay física, que hay física cuántica, te va a ir mal. Ojalá tú te metas en una iglesia. Por eso que hay mucha gente que dicen Dios sí existe, pero a Dios no le importa mucho lo que tú hagas, lo que dejes de hacer. Existe y ya. No es que corremos a la suerte con eso.
Lo que pasa es que el ser humano tiene derecho a elegir. Sí, claro. Y estamos en un mundo que a muchos lo encontramos desordenado, por lo menos para nuestra vida. Ujú. Realmente. Hay cosas que posiblemente sean muy circunstanciales o responsabilidades a veces de uno mismo. Sí. Nelson, ¿qué tú opinas acerca de lo que él dice? Se habló demasiado, pero No me queme, Por eso nos llamamos así, hablando de más. no me queme. no, pero en realidad ve específico en algo sobre qué. Sobre qué tan relacionada está la ignorancia con la creencia. No, que definitivamente, es que, como te digo, cuando tú empiezas a cuestionar lo que tú lees, por ejemplo, en la Biblia, es que la Biblia es como más adoctrina, o sea, viene de la mano con la religión y el adoctrinamiento y la cosa. Porque cuando tú lees, por ejemplo, uno de los postulados de las religiones es que tú tienes que leer la Biblia con una interpretación dada de, no sé, algo por ahí, de la iglesia. Tú no puedes sacar tus propias conclusiones, porque es que si tú la lees y tú tienes por lo menos un cese de juicio para tú interpretar lo que tú lees, tú la cierras y tú dices, espérate, déjame leer ciencia ficción, una cosa así, porque te bajan con unos argumentos que tú tienes que, por ejemplo, Un ejemplo, para ser más objetivo. había un teólogo, se me olvidó su nombre, que fue destituido de su cargo religioso por decir que la Biblia no es racional, que puede creer en Dios por fe, pero que no le pida que racionalice cómo una paloma embarazó a una mujer, porque él Entonces, él no puede pedirle a nadie que sea creyente. entonces fue destituido de su cargo, porque que tú no puedes ir, ¿entienden ellos? Corrompiendo a la persona, En un término ya poniéndole no se canta, cuestionamiento señora. tan como eso. Entonces, quien lee la Biblia tiene que hacerlo con la interpretación de su pastor, ¿verdad? Que te dice, te lee un versículo y te dice lo que él entiende de eso. Y tú, muy bien, porque por ejemplo, un texto bíblico que es como, que a mí me parece chocante, y lo voy a decir de forma breve, es como Dios para probar la fe de Job, acabó con su familia, con su ganado, sus hijos, la esposa, y tratan de decirte, para quitarle un chin de peso al asunto, que ellos eran malos, que sus hijos eran malos, y que Dios los bendijo con nueva mujer, con nuevos hijos. Una pérdida, para mí, yo que soy frágil ante la muerte, eso es algo que yo digo, o sea, cuál es la vileza de ese Dios para demostrarle al opositor, Satanás, de que de mi fidelidad tienen que acabar con mi familia directamente, o sea, y quien lo lee con la interpretación del padre dice, wow, qué fe la dejó, yo quiero tener la fe, pero yo no quisiera ser hijo. Permíteme abordar un poquito en el caso que pusiste de ejemplo. Mira, la vida, no tan solo en lo filosófico y en lo religioso, está llena de cosas inconclusas e inexplicables. Por ejemplo, en el caso de que el teólogo, la historia, ¿verdad? Ajá. Decía que él no le causa, ¿verdad?, razonamiento una paloma embarazó a una mujer. Pero no sé, bueno, habrán doctores, a mí sí me acuerdo un poquito me gusta leer medicina. Hay un caso cuando el esperma, ¿verdad?, llega al óvulo para fecundar. ¿Sabe que hay un destello de luz inexplicable ahí también? Sí, la ciencia, claro. La ciencia también lo afirma. Hay un destello de luz en la unión que es totalmente inexplicable. Y que el óvulo no es la primera esperma que llega, que fecunda. El óvulo selecciona la más saludable. Sí. O sea, que hay un óvulo que es consciente. Entonces, ¿qué te digo? Lo que es inexplicable no necesariamente se descarta a Dios de ahí. ¿Entiendes? Porque siempre ha habido cosas que son inexplicables. Entonces, ¿cómo es posible que en el acto sexual hay un óvulo prácticamente consciente que está seleccionando cuál es la esperma más saludable dentro de 500,000? ¿A qué velocidad se mueve? Porque la fecundación es algo de semana, es rápido y es inexplicable. Bueno, yo de medicina sé lo que quizás tú sepas, quizás sepa de aeronáutica, pero en realidad está interesante. Sí. No había escuchado de esos términos, pero Es profundo la medicina. Sí. Es profundo.
Vengo con otra preguntita para ustedes. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Como tú siempre has respondido primero, vamos a dejar que sea él ahora Sí, que comience. ok. Sí, Gracias, me gusta gracias. la pregunta. Gracias por cederme el espacio. Me deja preguntita. Mira, antes de yo decirte lo que yo creo que hay después de la muerte, debo aclarar que esto es uno de los temas por los que las religiones ganan más adeptos. Y es que tú necesitas, ante algo tan trágico como la muerte, tener una esperanza, porque tú lo único que conoces es la vida y como que te gusta. Entonces, la idea de que la religión haya introducido el concepto de vida eterna después de la muerte, cuando tú conoces, es algo que suena como interesante y cualquiera quiere ir para allá. No, porque, por ejemplo, Ahora como bien. mucha gente no se quiere morir y tú le dices, cónchale, después que tú te mueras hay algo más, pues vamos para allá. El tentador, Que siga la uy, fiesta. me convierto a Cristo si hay una vida, pero para mí, no quiero venir tan científico, pero la materia no se crea ni se destruye. Hay un transforma. artista que se llama Ocelot, que dice una frase que la voy a traer a colación, que artista, deberían escucharla. Él dice: creo en la reencarnación. Cada átomo que me compone formó parte de otro ser con antelación. Entonces, como la materia no se crea ni se destruye, los átomos que hoy me componen formarán parte, qué sé yo, materia inerte, podrán ser buenos para la planta, y lo que yo soy ahora se va a desvanecer en el viento. Yo sigo siendo parte del todo. Exacto. Pero no hay conciencia más allá de la muerte, porque la conciencia se ve como un proceso químico que tiene su explicación científica. Ya antes se creía como que la conciencia y del alma, pero no, ya hay postulados científicos que te hablan de todo el proceso físico que se da para desarrollar lo que es la conciencia como tal, y que eso ha venido incluso evolucionando. La conciencia no todo el tiempo tiene este grado que nos creemos lo más, porque bajamos a las estrellas. En un término llano, no hay vida después de la muerte. Para mí no. Para mí no hay vida después de la muerte. Ahora vamos a escuchar a Iván. Mira, es una pregunta icónica. Cuando digo icónica, siempre estará en debate. Yo voy a poner, ¿verdad?, mi punto No, de tu vista. punto de vista, simplemente lo que tú Siempre, piensas. siempre estará en debate. Mira, si hay reencarnación, hay vida después de la muerte, porque debe de haber una antesala para transformarse. O sea, tú no puedes, como la materia no se crea ni se destruye, debe de haber un transforma. proceso de transferencia para que la materia, ¿verdad?, llegue a otro estado de la materia. Entonces, si es por medio de la reencarnación, debe de haber una antesala. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde estaban antes de estar vivos. Entonces, se supone, vamos a suponer, que antes de estar vivo es lo que formaría el ciclo. Sí. Estamos hablando desde la perspectiva reencarnación. Ahora bien, si no reencarnamos, pues debe de haber un lugar para transformación y que determine y te lleve a otro lugar. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Que está un poquito fuera de mi opinión, sino lo que dice la Biblia, que el cual obviamente tengo que seguir defendiendo la postura. Sí, claro. Apocalipsis creo 20:15. Apocalipsis 20:15 en adelante. Dice, ya al final, para resumir, dice que los muertos fueron juzgados, se abrió un libro, ¿verdad? Y los muertos fueron juzgados según las cosas que, su vida prácticamente, para resumir, ¿verdad? Dice que los salvados, de todo el que conocemos, los salvados se van para el cielo con el Señor, los que se han perdido van a ser castigados. Yo, al igual que él, eso es algo muy personalmente, que puede chocar inclusive con la religión, yo no creo en un castigo eterno, de que tú pecaste de En el años. infierno, ¿tú no crees en el infierno? Yo creo que hay un castigo, pero yo no creo que tú pecaste 10 años y de que estamos castigados por 10 millones de años. Yo entiendo que hay asuntos de interpretación ahí, porque si dice que fueron juzgadas por las cosas que fueron escritas en él, ¿me entiendes? Es porque tiene que haber un plazo, si no vamos a tirarlo todo al caldero y no vamos a hacer ningún juicio. Quería, terminaste con tu... Sí, puede. Quería contraargumentar algo, y es que yo no alegué que creo en la reencarnación. Lo que yo digo es que mi cuerpo se descompone, pasa a ser... O sea, Por no ejemplo, creen en la vida después de yo la no creo en la muerte. vida después de la muerte, ni Simplemente- siquiera en la reencarnación. Claro. Ese famoso dicho de que somos polvo de estrella, no está hablando metafóricamente ni poéticamente, está hablando literalmente. Lo que hoy me compone, alguna vez era una
fue el producto de una supernova. Ok. Y eso se explica científicamente porque en la creación del universo, que no quiero abundar mucho en eso porque... No puede hablar de ¿Me entiendes? cosmología, lo entiendo. Ajá. Puede hablar Pero, no, pero para no hacer video tan... Pero, científicamente, cuando se crea el universo que nace de una fluctuación cuántica, lo que entendemos energía de vacío, pasa a la materia, lo primero, solo se formaron 3 átomos de la tabla periódica. Ok. Luego que eran estrellas supergigantes, más grandes que las que vemos actualmente, cuando esas estrellas se convierten en supernova, es que van creando los otros elementos de la tabla periódica. Ok. Entonces, lo que a mí me compone es producto de las muchísimas supernovas que se han venido dando en todo lo que con los 13.800 millones de años que tiene el universo existiendo. Entonces, los átomos que me componen tienen el origen directamente de las estrellas. Entonces, esa es la transformación de la materia. Mi materia, lo que me conforma, ha pasado por toda esa transformación y ahora soy yo, pero eso es un ratico en el intervalo de tiempo. Ya mañana yo soy ¿qué? Abono, viento y todo. Soy parte de todo nuevamente. Ok, permíteme abordar ahí. Dale. Estuviste hablando de que somos polvo de estrella, una Literalmente. estrella. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, Ok. pero quiero que tenga algo pendiente. La ciencia puede ser refutable hasta un punto. Sí. ¿Por qué? sí, Porque definitivamente. la ciencia no es un vaso de agua que está ahí y controla todo. La ciencia es resultado de lo que el hombre filosóficamente Sí, determina. Claro, que sí, claro. Si no dice que dijo la ciencia Pero y nos vamos a morir necesita todo ahí. filosofía, claro, No, claro. o si no, vamos a pararnos de filosofar No, porque y vamos a terminar como Silvio Silvestre. lo científico No, claro. debe ser comprobable. Si no es comprobable, no es Claro, ciencia. el método científico debe de ser comprobado. O sea, para comprobar una teoría científica, no vamos al método científico. Sí, claro. Entonces, yo puedo tener una perspectiva sobre la ciencia un poquito diferente, porque Sí, eso la sí. ciencia es resultado Sí, claro. de lo que yo elija. ¿Me entiendes? Porque la ciencia no es un Dios. Depende, Sí. porque hay renglones en los que la ciencia te habla categóricamente que tú no puedes decirle que no a eso. Hay ámbitos, por ejemplo, en la misma creación del universo, que tú tienes como que la teoría no te cuadra del todo y tú sacas Claro. que teoría de cuerda. Pero por eso que existen las teorías. Yo tengo mis teorías. El concepto filosófico primero, o sea, de tratar de saber qué fue lo que pasó, después hacer mediciones, ver si los cálculos me dan para describir este fenómeno natural o aquel. Por ejemplo, la teoría del Big Bang tiene sus errores, pero ¿qué pasa? O sea, el James Webb recientemente demostró una galaxia más vieja que el universo. Sí. Y tú no quieres desmontar la teoría del Big Bang porque es que te funciona en muchos Es que ámbitos. la teoría Entonces, del Big Bang es buena. Puede es que te choque, correcta, pero es correcta. yo estoy de acuerdo, pero voy a poner mi punto. Es correcta, pero tiene, Yo quiero escucharlo, tiene sí, ámbitos en lo definitivamente. que ahora mismo está fallando y quizá puede ser que no entendemos del todo. Hay cosas que todavía la ciencia no ha podido explicar y por eso recurre a ya diferentes hipótesis que son bien atractivas para los científicos. Les gusta que mientras más fantasioso suene, más les gusta a ellos. Con esto no voy a salir del tema, pero este muchacho dijo algo muy, muy interesante. Y es que tú eres un cristiano que cree en la teoría del Big Bang. Claro que sí. Mira qué sucede. Yo soy una persona de... Yo soy filosófico también, soy amante, todos somos filósofos, Sí. pero cuando tú te presentas, ¿verdad?, como un filosófico, significa que tú te dedicas un poco más a la filosofía. Entonces, soy también de un pensamiento crítico, o sea, yo no creo que lo dijo fulano y Y yo ya. no tengo derecho a pensar, no. Yo a todo le tengo que buscar a la Biblia, a lo que dijo el pastor, a lo que dijo el vecino, a Es que lo que dijo el si científico. Yo no me tú paro no de te pensar. cuestionas, tú no vas a tener respuesta. Definitivamente. Voy con la teoría o hipótesis que mencionaste sobre polvo de estrella. Estoy de acuerdo hasta un punto. Pero ahora bien, si somos polvo de estrella, vámonos a la composición de una estrella, un sol. ¿Qué causa? Radiación, material luminescente, Energía. energía. Ahora bien, ¿qué produce una estrella? Es decir, el meollo aquí no está en que seamos polvo de estrella, es que una estrella no puede emerger De la nada. y tan solo con 3 estados de la materia. No, es imposible. No eran 3 estados de la materia. Elementos. Elemento básico. Elemento básico, ok. Pero sin vibración y sin fuerza no puede existir. Pero eso es posterior a las energías que conocemos. Porque yo Exactamente. te digo que el universo emerge de una fluctuación cuántica. ¿Y qué es eso? Totalmente de acuerdo. Energía de vacío. Exactamente, pero yo me voy más atrás. Porque es que
es que el sol no puede destellar de la nada, porque si no ahora mismo pues, el sol puede destellar un mini sol aquí y quemarnos a todos. Hay un orden gravitatorio, hay un eje que guía la energía del sol. Cuando te pones a investigar sobre cosmología, te das cuenta que hay muchos que conocemos bases o teoría, ¿verdad? Hablando cosmológicamente, pero nos olvidamos de los bordes. Entonces, ¿cómo funciona la energía que emite el sol? ¿Entiendes? ¿Qué afecta? ¿Qué radio afecta el sol? Entonces, significa que el sol cuánticamente fue ordenado y diseñado para que cubra cierta área en la existencia. Fíjate que todo gira en torno al sol a la perfección. Claro. No del todo. Sí, en realidad sí. Si se sale, mira, una milésima del eje que el sol le dio la gana, o a Dios, o a quien tú quieras, hay un desbalance. caemos congelados en una periferia del otro lado de la existencia. Es decir, no tan solo te enfoques en que el sol, que el material, no, en el orden. Fíjate que en cada sol, ¿verdad? Hay cosas que no se han descubierto, pero en la parte donde estamos ubicados es la parte que está cualificada para vida. Más para allá están todos muertos y más para allá están todos quemados y congelados. Es decir, el sol tiene un orden. ¿Tiene algo, Nelson, que aportar aparte de lo que él dijo? Es que ese orden, ¿verdad? Porque sí hay como una cosa que salieron bien, ¿no? Oye, La pero mayoría, que tenemos incontables estrellas. Tú sabes los cientos de miles de millones de estrellas. Y que tenemos una cerquitica ahí que se llama Próxima Centauri, que está a 4 años luz. Y ahí tenemos en la periferia. No, porque en una sola galaxia hay un sinnúmero de Y estrellas. conocemos de esas que podemos observar, que están bien cerquiticas relativamente hablando. Sí, sí. Ya conocemos 4.500 y pico de exoplanetas, o sea, planetas que orbitan otras estrellas. Y entre esos 4.000 y pico de exoplanetas que están ahí en nuestro patio, hay como 50 en la zona habitable. O sea, que esto no es un fenómeno. Ahora, Venus también está en la zona habitable. ¿Por qué Venus no tiene vida? Únicamente por lo que se conoce hasta ahora. Porque tiene un efecto invernadero. O sea, su atmósfera es muy densa, los rayos de sol entran, no salen, calienta. Por eso Venus es el planeta más caliente que hay en el sistema solar. Pese a que no sea el que pasa más tiempo cerca del sol. Porque Y puede haber vida en Venus. se supone que actualmente puede haber, una sonda aterrizó, no duró suficiente tiempo operando para determinar si hay vida, aunque sea en otras facetas de como la conocemos. Pero yo lo que te quiero decir, en Jurassic Park, voy a citar esto, la película Jurassic Park ilustra bien algo que yo quiero explicar, y es de que cuando ellos crearon los dinosaurios, solo crearon hembras para que no se les saliera de control la producción de dinosaurios, y ellos dijeron, y sin embargo estaban pariendo, y dijeron, pero ¿cómo? Si Solamente hay hembras. Si hicimos hembras, y dice, la vida se abre paso. La vida se abre paso. La vida surgió y nosotros vemos esta complejidad, pero la vida tiene infinita manera de evolucionar. Que la que se dio fue la de nosotros, porque hay un sinnúmero de fenómenos naturales que permiten esta vida, porque ahora nosotros conocemos esta. Pero que tú sabes si, por ejemplo, en Venus hay otro tipo de vida que no podría haber como nosotros, porque nosotros en Venus nos quemamos al instante. La sonda que enviaron duró 20 minutos funcionando y se derritió, que no quedó Es que nada. la vida siempre busca perpetuar. La vida se abre camino, o sea, las condiciones que tú la pongas, la vida emerge, entiendo yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Por eso es que muchas especies evolucionan para no desaparecer. Porque la vida sigue abriéndose camino, Exacto. se va adaptando, se va creando esto, y así. yo no me refiero a que en otro planeta, por ejemplo, no puede haber, sino en el más habitable, ¿verdad? Está ubicado para que sea el más habitable. Ahora bien, las condiciones en De Venus, nuestra galaxia o sistema solar. exactamente, las condiciones en Venus no fue prácticamente que no fue diseñado en sí para vida. Puede haber vida. No sé si saben lo que es un tardígrado. Sí, yo sé lo que Vive en situaciones más extremas que Venus. sí. Entonces, puede que hubo. Yo soy el tipo de persona, como le decía, que soy de un pensamiento crítico. Cuando viene a ver en otro lado por allá,
Hay gente con la cabeza larga, como los Yo Pero marcianos. mira lo que yo me quise breve. Yo me rehuso a creer eso. Seré breve. Mira, permiso, Ok. para que sigamos en el tema, hay una pregunta que es con relación a eso. Y la pregunta es la siguiente. Faltó la respuesta sobre el Big Bang. Sí, pero la es con relación taché. a eso. Sí. ¿Es Dios creó el mundo para los seres humanos? Voy ahí. Ok. Puedo dar la respuesta que quería dar en esa misma. Sí, por eso le hice la pregunta, Te doy porque la palabra, te doy la va de la palabra. mano. Por ejemplo, lo que yo intenté decirte con lo de que puede haber vida en otro planeta y tal, es que nosotros vamos a llamar a ese ajuste fino las condiciones que se dieron para que esta vida emerja. Porque, por ejemplo, si nosotros hubiésemos sido plutonianos y nacemos en Plutón, vamos a ser seres que se van a adaptar al gélido ambiente de Plutón y vamos a decir, mira, si habíamos estado un chisme más cerca del sol nos quemamos porque nosotros somos ambiente de frío, o sea, y llamaríamos Sí, al ambiente sí. de Plutón el ambiente fino, Inhabitable. que si ya está o más para allá se quema. O sea, no me hable de ajuste fino porque es que las cosas se van dando según el No, escenario. no, por eso corroboré lo que dije. No, yo entiendo. ¿Me entiendes? Sí, Por eso sí, lo dale. corroboré porque O sea, yo quiero voy- poner el punto, ¿no? Exacto, pero Ya. vamos, creo que vamos de la mano. Ok. O sea, la vida se ajusta a las condiciones en las que está. Yo digo que no es necesario tú mencionar el ajuste fino para decir que la vida fue dada por Dios, porque si no, Dios hizo todo métricamente hablando, o sea, no, como que no es necesario. Sí, habría que abordar demasiado tema y abundar mucho. Pero Esos a mí ajustes me finos, gustaría... Pero la pregunta que le hice, Ajá. ¿Dios creó el mundo para los seres No, humanos? definitivamente no. Dios creó el mundo para los seres para humanos. todo lo que está vivo, Yo no- aunque el ser humano esté a la cabeza. Entonces, el asunto es Desde que... nuestro punto de vista estamos a la desde cabeza. el mío, estamos a la cabeza, desde el mío. Cuando viene a ver son las hormigas que tienen el control de todo. Sí, real. Cuando viene a ver son las hormigas. Pero... Me gustó. ¿Tú sabes por qué? Cuando ¿Tú viene a ver son las sabes por hormigas qué? y uno viéndose ¿Sabes la por qué te película? digo que desde nuestro punto de vista? Porque, por ejemplo, hay un microuniverso y hay un macrouniverso. Yo... Y es posible que haya vida inteligente en uno de esos otros universos que nosotros no conocemos. Yo entiendo que hay probabilidades, porque el asunto es que, mira, yo no me rehúso a creer algo que aunque no esté en la Biblia sea probable. Exacto. Mira, Exacto. Me gusta tu Me gusta, perspectiva. sí, tú y yo, claro, me gusta es eso. que la Biblia, hay un punto donde la Biblia se quedó aquí. Y si yo no salgo, aunque la Biblia fue mi punto, yo no estuviera hablando con él. ¿Entiendes? Hay un punto donde la Biblia dice, hermano, te dejé aquí, por lo menos, quién sabe, hasta 500 años más. Sí. No estoy diciendo que la Biblia es un tollo, no. Hay un punto donde la Biblia frenó. ¿Entiendes? La Biblia no te va a hablar de física cuántica. No. De hecho, hay algo con lo que yo choqué muchísimo de la Biblia. Que un profeta le dijo, sol, detente en Ajalón y luna. Porque no Por eso, sabía. por eso que te digo que las religiones deberían actualizarse. Sí, Eso causaría un problema. Pero- No causaría problema. No quiero decir. Solamente tú te estás adaptando a los sí, tiempos. entonces tú te dices, oye, pero la Biblia habla un tollo. Lo que pasa es que el conocimiento de cosmología que había era lo que le permitía a ese Entonces, cuestionable hablar. todo lo que dice ahí, porque está Pero hablando. claro que sí, es cuestionable. Porque si yo no lo cuestionara, estuviera yo No, no, diciendo no, eso claro. aquí y quedara como un estúpido. Es cuestionable, pero ahora bien, no significa que todo lo que se da de la Biblia fueron personas como esa. Y tampoco tú no puedes llevarte todo lo de la Biblia a lo literal. Tampoco. Que la Biblia es profético, poético, Sí. histórico, escatológico. Entonces, la Biblia está llena de planos. Ahora bien, la Biblia también habla de un grupo que se llama los de Ur de los caldeos. Cuando te pones a estudiar manuscritos antiguos que no tienen que ver tanto con la Biblia, te das cuenta que en Ur de los caldeos eran, creo, cosmólogos, expertos en cosmología, que conocían la ubicación de las estrellas, sabían cuándo sembrar, cosa que ahora es imposible de que tú lo sepas. Sí. Ellos ya lo sabían, sabían sobre las cosechas, cuándo sembrar, si iba a llover, si iba a ser una mala siembra. Es decir, hay cositas que se nos escapan y a veces tomamos un punto y dicen, no, la Biblia son tuyos. No, hay muchas cosas que cuando lo ponemos a buscar, ¿verdad? Nos damos cuenta que, caramba, pues esa gente era lo más duro. Entonces, en Ur de los Caldeos era una tierra de personas sabias, de donde viene el conocimiento más amplio sobre las estrellas.
cosas que hasta ahora están en cuestión. Hace rato que yo lo sabía. Lo que pasa es que la Biblia fue escrita en un lenguaje un poco simbólico, a lo que ahora es lengua muerta. Porque hay que ser crítico, y sí, hay cosas que te chocan de la Biblia y que no que le dijo la Biblia que es así. ¿Por qué? Porque hay cosas que se perdieron. Hay detalles que se perdieron. ¿Cómo un hombre va a decir que la luna se pare aquí y fulano se para en Estados Unidos? ¿Me entiendes? Te estás dando cuenta que hay un error de interpretación, o hay un manuscrito que no se dio bien a entender. Porque la Biblia fue transcrita. Pero millones de veces. Por eso te digo que hay muchas cosas que se van quedando en... Exacto, pero tienen que transcribirlo otra vez. No, la Biblia No, está no, bien. la vez pasada, Lo que tenemos que actualizarnos somos nosotros. El problema... Mira, es que por ejemplo la Biblia es un manual de vida. La vida es un manual de vida. Eso es algo para que tú te guíes y tú trates de hacer las cosas de la manera más correcta posible, desde mi punto de vista. Claro, muchos encontramos ciencia en la Biblia, pero la Biblia no fue para hablar de física cuántica, No. ni de una, ¿cómo te digo? Ni un mapa galáctico. Ahora sí hay cosas que tiene la Biblia, puntos, que puedo volver a mencionar. Por ejemplo, que la Biblia habla, hay un texto, creo que está en el libro de Job, habla de las Pleiades. ¿Cuáles son las Pleiades? Es un nivel alto de cosmología, ni siquiera yo sé. Las Yo te voy a dar un Pleiades pincelado. son Pero para, un por ejemplo, cúmulo de para el estrellas. Cúmulo público, de estrellas. para el público, díselo de una manera que ellos lo puedan interpretar. Cúmulo de estrellas. Ellos pudieron identificar un cúmulo de estrellas ordenado en una región de la existencia. Y que tiene como el núcleo es el remanente de una supernova, y tiene Ujú. polvo de gas, y eso se ve bonitísimo porque son estrellas que están relativamente secas y se ve bonito. Claro. Verlo con un telescopio eso es lo más bonito que hay en el Nosotros cielo. tuvimos que mandar el James Webb. 6.000, casi 6.000, 5.000 años después ya ellos lo tenían dibujado. Entonces, la gente cree que todo el que está en la Biblia, o que la Biblia, no, en la Biblia hay de todo. Lo que pasa es que se trata también del conocimiento que tenga la persona. Ejemplo, yo me he salido del marco un poquito religioso a buscar temas que estén aliados a la ciencia, que tenga que ver con física, que tenga que ver con astronomía, porque en sí la Biblia te habla de muchas cosas que tú te das cuenta que Tiene que investigarlo. este tipo sabía de cosmología, ¿cómo lo sabe? Sí, Este tipo incluso- sabía de astrología, ¿cómo lo sabe? Porque eso para nosotros es lo último, por eso estaba quemado. Sí, pero es que no podemos subestimar el conocimiento que tenían las civilizaciones de aquel entonces, porque por ejemplo, la palabra átomo en griego significa indivisible. Ujú. Y hoy un átomo sabemos Es que no es divisible. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿por qué se llama átomo todavía una partícula que ya se sabe que es indivisible? Porque el que se le ocurrió que las cosas estaban hechas de pequeños cosas llamadas Partículas. indivisibles, átomos, fue a Demócrito en aquellos tiempos, mucho antes de Cristo. Entonces, la gente de aquellos tiempos tenía su conocimiento, o sea, no podemos tampoco pecarlo de ignorante. No y es decir que no tenían conocimiento, es que el conocimiento se va evolucionando. A día de hoy todavía se le sigue llamando átomo a esa partícula de la que Demócrito decía que se formaban las cosas. Nosotros estamos hechos de átomos. Gracias a Demócrito se dio cuenta, no se sabe cómo, porque no tuvo una vainita para verlo. Él lo pensó. Para no seguir en ciencia, vengo con otra. Dale. ¿Existe el diablo? Sí. Otra, vámonos con Nelson. Nelson, ¿existe el diablo? No. Yo ¿Qué no es tengo el- mucho que decir. como- Por ejemplo, es que no, es que más o menos existe el diablo. Ahora, lo que existe término- es la maldad en el mundo. El Y término todo- diablo, ¿qué tú entiendes por el término diablo? La maldad en el mundo. La gente buscó como algo a que adjudicárselo. Y no soy Lucifer que te tentó. Todo lo malo ya es el diablo. El diablo. Todo. Ok. Mira, te preguntaría, ¿tú nunca has visto o has tenido alguna experiencia que tú digas, ¿qué pasó aquí? No se ve muy natural. Algo que quizás tú hagas que tú nunca harías y en cierto momento lo hiciste. ¿Tú te refieres a eso? No, él dice como algo sobrenatural. No, algo sobrenatural. Por ejemplo, Fíjate. una persona que llegue, por ejemplo, los famosos chamanes, un ejemplo. Ujú. Un chamán que llegue, prenda 2 velas, diga, fulano, yo sabía que tú venías, ¿qué ha pasado? Sí. La ciencia no puede comprobar, ha pasado. ¿Quién se lo dijo? Yo tendría que ver antes- a dichos chamanes. Porque es que yo creo Sí. que le tiran más al azar. Por ejemplo,
hay un millón de numerólogos que te dan los números y que salen. ¿Quién se lo dijo a ellos? Eso está computado con la lotería. No veo nada que no se pueda explicar con una explicación lógica. Incluso me intriga, si cada vez que yo veo algo que tiene como el olor a algo paranormal, como que me intriga. Yo soy medio cobarde, pero así con el miedito, me ha pasado cosas que yo quiero pensar que es algo paranormal. Y cuando no era nada. O sea, Mira, no he tenido una experiencia paranormal. yo te puedo decir algo. No necesariamente el inexplicable no existe. Porque hay muchísimas cosas que son inexplicables. Dios, por ejemplo. Es inexplicable en muchas partes. Lo que nosotros decimos y conocemos, hay partículas que son inexplicables. Sí. Hay movimientos y asuntos atómicos que son inexplicables. Hay cosas que solamente que funcionan de una forma, hablando Eso tú lo podrías subatómicamente. llamar la misma cuántica. Hasta ahora nosotros sabemos cómo ella se comporta, pero eso es físicamente inexplicable. Y No sabemos- pueden converger los dos. Exacto. Hay cosas cuánticas que sabemos cómo se comportan, pero no por qué. A eso me refiero. Yo estaba viendo, disculpa que me salga un poquito, pero No, voy a tranquilo. llegar al tema. Estaba viendo un artículo sobre unas, creo que era partículas, no sé cómo, que se comportaban de una forma mientras tú la veías. Y cuando tú dejabas de verla, Sí, se comportaban de otra. sí, así. Sabemos que lo hacen. No verla literalmente, pero hasta hacer mediciones con ella Exactamente. cambia. Y no es algo espiritual, no es algo de ciencia. Sí, es o sea, ciencia. no es un problema religioso, es un problema para la ciencia. Cuántica. Eso es un problema cuántico. Entonces, creo que se llama la teoría de lo observable. Por ejemplo, algo que lo describe es la famosa teoría del gato de Schrödinger, que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, y cuánticamente el gato está vivo y muerto. Físicamente eso es ni pensar tú puedes. Entonces, lo inexplicable no se puede descartar. El mismo Stephen Hawking, siendo científico de nuestra era, siglo XX, él dijo, mientras hay vida y esperanza. Si en el siglo IV tú decías que la gente se le iba a cambiar el corazón, te aseguro que iba a terminar en la horca. Tú no podías Sí. decir que te iban a quitar el corazón a fulano y ponértelo a ti. Era imposible. Tampoco digo que nosotros no vamos para la luna. Pero ¿cuántas décadas pasaron? 16, 17 y se hizo. Entonces, es ahora una situación inexplicable. Mañana es existente, es inexplicable. Mañana será funcional. Pasado mañana se deberá descubrir el propósito. Tras pasado mañana el por qué surgió. Entonces, el asunto acá es que nos falta tiempo. Nosotros estamos encerrados, estamos encerrados en el espacio-tiempo, no limitado que Dios no te deja hacer aquello, no. Creo que el único límite que tiene el ser humano es tiempo. Por más inteligente que sea, el tiempo no nos va a dar para muchas cosas. Entonces, ahí a bordo, puede que para algunas personas, Satanás o el diablo sea inexplicable, pero él está causando estragos que la ciencia lo vio y dice, prefiero decir que no tengo la razón por ahora, ni explicar cómo funcionó, pero no lo puede descartar, Entonces, porque es observable. como Dios es el creador, es el inicio Ujú. y el fin, Él pudo haber creado al diablo. Te voy a explicar. Antes de tú Entra. empezar, tú afirmas que lo creó, No, que existe. Ahora, existe. que Dios lo creó. Que existe. Ok, sí. mi pregunta fue Ahora esa es ahora. otra historia. Sí, ahora es otra pregunta. Si Dios lo pudo haber creado, si existe. Mira qué sucede. No necesariamente todo lo que existe de que Dios hizo la taza. ¿Me entiendes? Dios hizo la taza. Dios la hizo los servilleta. materiales para que nosotros hagamos Es lo un que queramos. material. Depende de nuestras acciones. Ahora bien, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice, creo en Ezequiel 28:14 en adelante, está hablando de él y da una descripción de un ser perfecto, lleno de luz, admirado, dice creo que admirado en las naciones o las estrellas. Está hablando de algo muy grande. Habla de su propósito, dice que y recogías las adoraciones de tal lugar y te movías. O sea, el mismo Dios está hablando en forma como de alabanzas a Él. Creación perfecta, eres bello, te dedicas a esto, todos te admiran.
Y dice al final, perfecto era en todos tus caminos. Lo Todo que en estaba la- bien. Lo que en la Biblia llamamos Lucifer. Exacto, lo que Dios creó. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué hizo que surgiera Satanás? Porque no podemos ponerlo exactamente como una persona, sino como el sistema que él quiso implantar. Porque Dios me hizo, te hizo un ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo. Pero tu sistema tú lo puedes crear a tu forma. Él quiso ser semejante a él y quedarse con parte del paquete que no le pertenecía. Entonces la maldad surgió en él, es lo que dice la Biblia. Es como que dos jóvenes estén enamorados, tú le das todo a la muchacha, pero hay un momento que tú quieres algo más, aunque no exista. Eso crea, porque no hay algo que cree más que la duda. Somos inteligentes no porque tenemos la respuesta, somos inteligentes porque tenemos dudas. Sí. Él está aquí porque tiene dudas, porque inclusive yo he tenido dudas y me quedan. Entonces, ahí Todos te va la dudamos, respuesta. todos dudamos. Ahí te va la respuesta. No necesariamente Dios es el diablo para que nos ponga de que un tridente en un caldero, ¿me entiendes? No. El problema es que Dios hizo un ser perfecto. Dios creó Porque, un por mundo ejemplo, todo también- chino, todo bien. También dicen que existe el libre albedrío. Pudo haber sido que lo creó con libre albedrío y decidió no. No obedecer en ese caso. ¿Tú crees en el libre albedrío? Así como yo tengo que hablar sobre eso, pero termina tu punto. Mira, yo voy del paso con el asunto del libre albedrío. Mira qué sucede. Dios pudo haber roto todo en ese momento y romper los pedacitos. No, fulano se viró. Pero aquellas personas que se dicen con la mirada, ¿qué iba a pensar? Fulano hace esto y de una vez vamos a quemarlo. Sin oportunidad a él demostrar por qué estaba mal lo que él hizo. Vámonos a la diplomacia. Vámonos a la diplomacia. Un tipo que te dio servicio por 2 millones de años. Yo entiendo que Dios lo dejó que siga para que vea que sea justo su juicio. ¿Qué tú harías si tú fueras como Dios? Te vamos a dar tu espacio. Para Aquí que, estamos. para que tú entiendas que ya tú eres como Dios. Exacto. Ahí, Te vamos a dar tu espacio para que la gente vea. Tú quieres tu espacio, tú eres libre. Tirado para abajo, porque Satanás no te ha encadenado. no. Estamos hablando bíblicamente. Él no está encadenado. Estamos hablando de lo bíblico. Ahorita vamos a entrar a lo más teórico. Él no está encadenado, no. Él está suelto. Demostrando por qué le va a pasar lo que le va a pasar. Mira, yo creo que yo voy a poner mi punto y tú Tú puedes me meterte algo de contraargumenta. lógica. Me contraargumenta porque es que tú Sí. diste ya una explicación bien definida de diablo. Obviamente, si yo no creo en Dios, como tal así, tampoco en el diablo. Ahora bien. Pero algo filosófico. Ahora Tú puedes bien, entrar. no. No, Analizando. pero tú puedes, por ejemplo, decir. Lo que sea No, lógico. pero yo entiendo, no, pero chequeado, yo qué te digo. Analizando la presentación que te da la Biblia de qué es el diablo, qué. No veo nada malo con su personaje, incluso más temerario que el diablo en la Biblia es Dios. Oye, ¿a quién le hizo daño el diablo en la Biblia? Dije que en tentación y cositas. No quiero decirlo en un tono que suene mal, No, pero tranquilo. Dios, hay historiadores, o sea, no religiosos, gente que estudia en la Biblia y te tratan como hay como 8,000 y pico muertos a mano de Dios, No, más, bíblicamente hablando. más, históricamente. Si tú te vas al diluvio ya con eso. Entonces, tienes tú. sin embargo, bíblicamente, por definición, diablo, Satanás y demonio. Demonio significa genio. Satanás es opositor. ¿Y cuál es la otra definición que me falta? Genio, Demonio, diablo. opositor, se me olvidó. Pero que son como, genio, vainas que tienen, y estrella de la mañana, portador de luz. Eso fue al principio. Eso es portador de luz. Entonces, una gente que el único pecado que hizo fue entregarle el conocimiento a Adán y a Eva. Y digo, lo más malo le dio el conocimiento. Más malo me parece el otro que. No, yo creo que hay detalles a explicar. Escúchame, antes de Sí, que tú sí. me contraargumentes, eso es yo analizando los textos bíblicos Sí, no. desde mi punto de vista, pero yo no creo en ninguno de los dos. Tú estás hablando si fuera así. Ajá, si fuera así. fuera así, entonces fulano. El otro me cae bien, pero es bueno, no. Mira,
Aunque no está dentro de la pregunta explicar el caso de Adán y Eva, Ajá. pero es bueno que por lo menos yo ponga mi punto de vista. Sí. Mira qué sucede. Dios creó un mundo para nosotros. Dios creó un mundo para nosotros y trae mucho juicio realmente, que como tú dices, que Satanás lo único que hizo fue que le dio, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede? No fue lo que Dios quiso que el ser humano tenga. Mira qué sucede. Eso no habla bien de Dios. Me quiere bruto, literal. No, él no era bruto. Porque estamos hablando si fuera así, ¿verdad? O sea que tú vas a seguir opinando esto. No era bruto, porque el Adán que Dios creó, dice para que se señorease sobre lo creado, es decir, tenía liderazgo. Para que nombre las cosas, era inteligente. Podía almacenar 20,000 nombres. Podía ubicar, ¿verdad? Ubicar en tal parte aquello así, entonces tenía liderazgo, tenía gobierno. Es decir, no estamos hablando de un cromañón Ya, que ok. cazaba como simio silvestre. O sea, estamos hablando de un ser inteligible. El problema del fruto ese era que del bien, del mal, de la ciencia y la sabiduría, del bien y del mal, un conocimiento que le daba poder de hacerle mal a los demás. Ese fue el problema. Por eso ahí viene Salmón Lío y Caín mató a Abel. Eso no iba a pasar. O sea, lo que Dios quería era simplemente que se mantenga el círculo del ecosistema Ahí que hay creó un para problema, nosotros. hay un problema. Porque, por ejemplo, lo que Dios creía debe ser ley, porque no se puede equivocar, porque es perfecto. Diablo, qué difícil me la pusiste. Como este es un tema tan interesante y a veces se abunda un poquito más de lo esperado, vamos a finalizar con un mensaje que tú le quieras decir al público para que lo usen en su día a día. Un mensaje positivo. Claro, antes de todo, creo que sepa que fue un placer, placer, poder sí. realmente conversar contigo, debatir entre otras. Creo que ha sido un buen diálogo. Sí, Y claro que por sí. el tipo de personas que creo que podemos volver al café, tomar un café de nuevo y continuar con el De debate. acuerdo, 100%. Exacto, es una persona que tiene un pensamiento crítico, muy observador, muy filosófico y para mí eso es muy importante. Entonces, mensaje, ¿qué le diría? Tenga una buena vida, disfruta tu momento. Este es tu primer cielo, tu familia. Si bebes, no conduzca. Si debes, paga. Disfruta cada momento, sonríe a tus hijos, ten una buena vida, valga la redundancia, y tengo un punto de refugio. En mi caso, el punto donde yo llego, me descargo, es mi Dios. Yo tengo mi fe activa, llego a mi momento donde me libero de las situaciones, de este mundo, y digo, Señor, gracias por mi mañana, gracias por este día. Entonces, tengo un punto. Tengo una familia, tengo un punto de encuentro donde puedas recargarte de una energía más allá que sea el descanso. Te recomiendo lo mismo que hago yo. Dios es mi centro. Algunos están buscando su centro, ¿verdad? Tú estás buscando, tienes su duda, pero Dios es mi centro. Te lo recomiendo. Busca ver, lo puedes hacer como lo hacemos nosotros, de una manera filosófica, también espiritual. Ten conocimiento de la Biblia, ten conocimiento más allá de la Biblia. De verdad, gracias por escuchar este video. Iván, muchas gracias. Gracias a usted. Nelson, ¿qué tú le quieres dejar Ah, dicho ok, a... Todavía falta mi... Sí, Sí. claro. ¿Qué tú Eh, le quieres decir al público? Yo lo único que le aconsejo es que estudien, que se informen, que no podemos andar por la vida siendo un ignorante más. Hay que de cada tema que se nos presente tener una opinión, algo propio. Y de verdad el conocimiento, yo soy fanático de siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y de verdad que después que tú logras manejar así ciertos temas, es como se siente bien, ¿sabes? Que Un tú- estímulo. Sí, real. Y nada, que se eduquen, que estudien la Biblia, que lo hagan de la forma que ellos quieran, siempre y cuando empleen la razón, ¿sabes? Que cuestionen todo ¿Qué cuestiones? y que literalmente cuestionen todo, que estudien la Biblia, que estudien lo que sea, pero que estudien, que se formen, que de verdad el conocimiento es algo que todos deberíamos, ¿sabes? Como cultivarlo, qué sé yo. Mira, Bueno, mi gente, lo que... Disculpa, mira, una pregunta muy importante para que la dejemos para los próximos encuentros. Ajá. Tú me puedes responder después. ¿Tú creerías en algún Dios o el detalle es con el mío? ¿Le puedo responder después?
Bueno, esa pregunta se la vamos a dejar para la siguiente entrega. Pero el mensaje que yo le quiero decir es que si usted quiere creer en Dios, si usted no quiere, no cree en Dios, pero investigue, saque sus propias conclusiones y lo más importante, no le haga daño a nadie, trate de actuar de la manera correcta para que en la vida le vaya bien sin hacerle daño a nadie y sin que nadie le haga daño a usted. Esto fue todo. Pueden dejar sus respuestas a las preguntas en los comentarios, den like, suscríbanse y seguimos con ustedes hablando de más. Gracias, Nelson. Gracias, Iván. Gracias a ti por invitarme. Ya tú sabes, un Nos placer. vemos pronto. Nos un vemos en placer. otro.